Hola, ¿cómo están amigos? Rápidamente quería contarles, se está dando lo que habíamos hablado que se podía dar a final de año y es precisamente por eso que yo les comentaba tan importante que eran las dos fechas, tanto el 11 como el 18, porque el 11 íbamos a saber el CPI y el 18 íbamos a saber qué iba a hacer la Fed con ese dato. Y el CPI salió alto y el anterior había salido alto y veníamos de 2.4 a 2.7, teníamos un PPI también que salió con sorpresa altísimo. Tenemos el core que sigue muy por encima de los objetivos de la Fed y que iban a recortar aún sin conseguir ninguno de sus objetivos. O sea, que era una situación que sabíamos el mercado no le iba a gustar. Entonces, cuando le preguntan a Powell hoy, ¿por qué subir? ¿Por qué recortamos? Entonces, él dice que no, que todo va relativamente bien, que la inflación sí está un poco más fuerte, pero que la gente lo que le preocupa son los precios, o sea, una cantidad de vaivén que no tuvo mucho sentido, la verdad, una muy mala presentación de Powell, pero lo que más preocupó fue cuando le preguntaron por el objetivo de los 2%, y dijo que no, en 1 o 2 años, literalmente dijo eso, podríamos haber llegado al 2%, o sea, como diciéndole al mercado, esta es la nueva realidad, 4% quizás sea el punto máximo que pueda bajarlo, el próximo año lo pensaba bajar unos 2 más hasta 4, pero quizás inclusive ni siquiera baje esos 2 el próximo año. Y ahí es donde se empieza a preocupar el mercado, porque el mercado dice, bueno, si la inflación sigue subiendo y Powell no va a poder bajar la inflación con más recortes, porque obviamente si baja el recorte, si recorta más, la inflación le sigue más rampante. Pero si no baja las tasas de interés, ¿qué va a pasar con la economía? Entonces ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Logra Powell salvarse de una recesión? Yo creo que lo que ha hecho Powell es cortar las tasas de interés hoy, porque es más peligrosa una recesión que una inflación al 4%. Entonces, mientras se mantenga cerca del 4%, yo creo que él va a jugársela ahí hasta que logre ver que la inflación pueda bajar sin necesidad de él seguir cortando tasas. Y aquí es donde viene la parte interesante, porque el mercado contaba con un Powell que quizás fuera un poquito más dovish, y no es el caso. Y vean que para muestra un botón, vemos que el rally navideño, que ese fin de año que yo estaba comentándoles, quizás nos quedábamos sin Papá Noel, les contaba, era precisamente mi temor, porque el mercado venía en unas condiciones demasiado altas. El Standard Poor's 500 estaba en un PER forward de 24x, estábamos hablando de un PER normal de 31, el Tesla, por ejemplo, en 141, teníamos una cantidad. Ojo a lo que les voy a contar, que muchas veces se pasa por alto y que hay mucha gente ni siquiera sabe qué está pasando. El Standard Poor's 500, antes de que cayera hoy, si tú quitabas las 7 magníficas, las 2 semanas pasadas había hecho un menos 3%. El resto de las acciones del Standard Poor's 500, si quitaba las 7 magníficas, menos 3%. O sea que ya el mercado venía con unas correcciones fuertes fuera de las magníficas. Hoy está corrigiendo todo el mercado, menos 3%, va a ser fácil que se dé. Y entre otras cosas, se corta la mitad ya de toda la euforia que hubo por la ganada de Trump de las elecciones presidenciales en el Standard Poor's 500. Y se corta casi todo lo que había subido el Nasdaq. Entonces, ojo a esto, porque el mercado no va a celebrar que cortemos tasas de interés y que la inflación esté rampante. Y que a Powell nos diga ahora que ya no vamos a tener una inflación baja, porque una inflación alta, que era ese escenario negativo que yo les había comentado de una estanflación, trae como consecuencia muchos problemas. Entonces vamos a ver si logran bajarla el próximo año, pero de momento Powell ha dicho que el objetivo ni siquiera está entre este año, en 1 año o en 2 años. O sea, nos habló de 3 años. O sea, prácticamente nos está dando a entender que la inflación, vamos a tener que vivir con una inflación elevada, del 3%, 4%. Vamos a ver hasta dónde puede conseguir Powell bajarla. Esto obviamente no es bueno para el mercado, porque ya no va a haber más recortes de tasas y posiblemente sea uno de los últimos recortes de tasas que acabamos de ver. Los próximos 6 meses no creo que haya recortes de tasas y hay que esperar. De todas formas es data dependiente, pero posiblemente el próximo año se complique más recortes de tasas, lo que podría traer a que los mercados se empiecen a resentir. Ya tenemos varios sectores de la economía resentidos. Las hipotecas no bajaron ninguna vez. Y en este momento hay una cantidad de inventario fuertísimo, los precios de las casas siguen altísimos. Yo he venido comentando en 2024 que me preocupa el sector de inmuebles en los Estados Unidos. Creo que ese es uno de los que vamos a revisar. De todas formas, estoy muy emocionado para el 2025. Creo que vamos a tener muchas cosas que ver. Hay muchísimas oportunidades. Creo que estas correcciones no son malas. De hecho, van a ser muy buenas para nosotros, porque nosotros estamos esperando, nos salimos de cripto, nos hemos salido de varias acciones y vamos a comprar ahora
a muy buen precio. Entonces, que se siga dando, si es posible, más correcciones en algunos de los sectores para poder nosotros entrar a buen precio. Pero, ¿qué sectores estoy viendo? Entre otras cosas, yo creo que hay que estar muy atentos, pero creo que el oro va a ser una excelente oportunidad para los próximos años. Lo he dicho antes en mi canal y voy a seguir invirtiendo en oro. Creo que hay que seguir mirando commodities. Los commodities de energía están en este momento en el suelo. En muchos casos, estas compañías de commodities de energía. Y se va a necesitar muchísima energía para la inteligencia artificial en los próximos años. Y muchas de estas compañías van a empezar a invertir enormes cantidades de dinero y van a recibir inversiones gigantescas para que puedan suplir esa necesidad de energía. Las energías de nuclear me gusta mucho. Son, por ejemplo, ExxonMobil. Está sobrevendida en un punto histórico prácticamente en el RSI. Atención, porque es una excelente oportunidad de compra que podría darse y materializarse si el próximo año seguimos con una inflación alta y con un apetito por el riesgo bajo, porque hay mucho riesgo. Entonces vamos a ver cómo el oro suba, como por ejemplo los commodities de energía, cuando empiece esa demanda por la energía empiecen a subir y veamos un mercado muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, con un mercado un poquito corrigiendo en la parte del sector de riesgo, mientras que energías y refugios empiezan a mejorar. Creo que vamos a seguir teniendo un dólar muy fuerte, de los pocos que dijimos que el dólar iba a seguir fuerte cuando todo el mundo decía que el dólar iba a desaparecer. Recuerda que les decían que el dólar iba a desaparecer. Bueno, no desapareció, no bajó de 100 en el DXY y ahora estamos en 108 con fuerzas hacia los 110. Así que estén atentos porque empiezan a hacer un poco las cosas como las estamos planteando. Obviamente que yo no me imaginé, y eso lo digo con toda responsabilidad, es que los escenarios de la elección presidencial, yo decía que si ganaba Trump era bueno para los mercados, si ganaba Kamala hubiésemos estado en peores condiciones posibles y Bitcoin estuviera a menos de 50.000. Pero como ganó Trump, yo sabía que íbamos a tener un buen repunte. La punta es que no lo vimos, yo no me imaginé que fuera a ser tan fuerte. Hemos visto una fuerte reacción muy positiva del mercado, pero ahora un poco de realismo va a llegar. El mercado no puede seguir ignorando la alta inflación y ahora con recortes dentro de esta alta inflación, pues que empeoran la situación para la inflación. Podríamos ver más inflación en el 2025 y esto va a preocupar mucho al mercado. Hay muchos riesgos, sobre todo si se descontrola esa inflación nuevamente. Hay un riesgo altísimo porque eso sería un game over. Entonces eso no es lo que queremos, pero bueno, tampoco estamos diciendo que va a pasar por nada. Pero es una posibilidad que hay que comentarle y eso es lo que el mercado no quiere, que ni siquiera que se acerque a una posibilidad. Atentos, amigos, porque vienen cosas muy buenas. Está pasando lo que estamos esperando que pasara ahora. Es posible que no veamos ese rally de fin de año, de Navidad sobre todo, a menos de que el mercado empiece a mejorarse las condiciones de aquí a en Navidad, pero de momento empieza a dañarse un poquito esa fiesta, así que esperemos cambie algo antes del 24. Un abrazo como siempre, yo me despido, hasta la próxima. Chao, chao.